Eres bueno, 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 bueno. Vamos a la exposición de la palabra del Señor, a lo cual le pido que me acompañen al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 32. Repito, el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 32. Le he titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: el pasado, presente y futuro del creyente. Repito, el pasado, presente y futuro del creyente. Y dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 32. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El verso 28 es uno muy conocido entre nosotros los creyentes. Y dice de la siguiente manera, Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, es una exhortación de seguridad, es una exhortación y una declaración de que en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, ya sean que sean eventos positivos o los interpretemos de una manera positiva, o sean aquellos que nos traen algún tipo de aflicción, sin embargo, todos esos eventos en las manos de un Dios soberano no son desperdiciados. Todo lo contrario, todas esas circunstancias van a obrar ¿qué? Para bien. ¿Para bien qué sentido? En el bien de nuestro crecimiento espiritual, en el bien de lo que compete al plan eterno de Dios, que seamos conforme a la imagen de ¿qué? De Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿en qué se fundamenta, verdad? Precisamente esta hermosa aseveración de que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, porque es muy importante que entendamos que este pasaje establece una exclusividad, o sea, esta aseveración no es para tener una aplicación universal en términos de que toda persona que diga creer en Dios, aunque sea de una manera errónea, que toda aquella persona que diga que tiene fe, entonces todas las cosas les ayudan a bien. No, el texto declara claramente que es a los que aman a Dios. O sea, esto no es solamente que crea en la existencia de Dios, o sea, de que Dios existe, sino como bien dijo el autor de los Hebreos, no solamente es necesario que crea que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios existe, pero también es un Dios personal que bendice a todos aquellos que creen en Él. Y creer en Él, tener fe, es un compromiso, es una relación de amor. Esto no es, la fe no es algo que funciona de algo de mágico, en términos de que yo digo que tengo fe, entonces por ende, ahora entonces todas las cosas me van a salir bien porque yo dije que tengo fe. No, esto no es una cuestión de declaración de labios, esto tiene que ver con una transformación del ser interno. Esto tiene que ver con un acto de regeneración donde Dios cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. De manera que no solamente me acerco a Dios para pedir el perdón de los pecados por medio de la fe en Cristo, sino que también me acerco a Dios porque quiero reconciliarme con Él. O sea que
esto es una cuestión de relación del hombre perdido que puede reconciliarse con su Dios. Así que luego disfruta de esa relación de reconciliación con Dios. Entonces, dentro de esa relación de reconciliación con Dios, entonces podemos decir que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Pues los que aman a Dios son los que han entregado su corazón a Jesucristo. Los que aman a Dios son los que legítimamente han dicho: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de los mismos y reconozco que el único camino de salvación y reconciliación contigo es a través de Cristo. Porque la misma Escritura establece en las epístolas de Juan que el que quiere tener al Padre tiene que tener al Hijo. Y el que no quiere tener el Hijo, o el que rehúsa tener una relación con el Hijo, entonces no tiene el Padre. Así que los que aman a Dios, de acuerdo a esa expresión de Romanos capítulo 8, verso 28, son todos aquellos que han fijado sus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, habiendo dicho esto, entonces, ¿por qué las cosas o todas las cosas, como dice el apóstol Pablo allí en ese pasaje, obran para bien para los que aman a Dios? Y ahí es que queremos entrar a la esencia del mensaje que vamos a compartir a continuación. Por eso le hemos titulado el pasado, presente y futuro del creyente. Porque si todas las cosas van a obrar para bien, sean aquellas que parecen simpáticas y aquellas no tan simpáticas, aquellas que nos producen gozo y aquellas que nos producen tristeza, quiere decir entonces que nosotros estamos en las manos de un Dios soberano. O sea, solo aquel que tiene control de las circunstancias puede garantizar que el resultado de todos los eventos que ocurren en nuestra vida pueden obrar para bien. Entonces, ¿en qué descansa esa soberanía? Bueno, esa soberanía descansa en que Dios es fiel y en que Dios ha hecho un plan glorioso para nosotros. En el capítulo 8 de Romanos, a medida de contexto, el apóstol Pablo hace una exposición magistral sobre el consuelo que tenemos en Cristo en medio de las aflicciones. Y quiero que sepa que los creyentes han pasado por aflicciones desde que el mundo es mundo, especialmente desde que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Los creyentes han tenido muchas aflicciones. Aflicciones por causa de su fe, porque se mueven en un ambiente que es hostil, en un ambiente que es enemigo de nuestra fe en Cristo Jesús, pero también por causa de su humana debilidad, el pecado, las tentaciones y todo ello. O sea, eso produce una aflicción en el creyente. ¿Por qué? Porque legítimamente no quiere ofender a ese Dios del cual ellos, por la gracia de Cristo, se han reconciliado. Entonces, partiendo de ello, entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, en una sección, tengo por presente que todas las circunstancias que hoy nos ocurren no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. O sea, que el creyente goza de una seguridad y de una esperanza en medio de situaciones difíciles por causa del plan soberano de Dios que tiene con nosotros los hijos de Él. Así que para poder entender ese alcance del plan de Dios y de la soberanía que nos puede garantizar que todo va para bien, primeramente tenemos que entender cómo Dios nos vio en el pasado. Y de acuerdo en el pasaje de Romanos capítulo 8, verso 29, el pasado del creyente, o sea, en el tiempo antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos ¿qué? En la mente de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Déjeme decirle que esto es una hermosa información para nosotros como creyentes. O sea, nosotros, los hijos de Dios, no somos el resultado de la casualidad. Nosotros, los hijos de Dios, no somos el resultado de un accidente espiritual, sino todo lo contrario. Somos el resultado de un glorioso plan de Dios.
Dice, porque a los que antes conoció, esa palabra conoció no solamente implica el aspecto de que sabe quién tú eres, sino que implica más bien una relación, implica, está estrechamente ligado al propósito eterno de Dios de haber separado tu vida. ¿Para qué? Para que fueras parte de su reino. A los que antes conoció, dice, también los predestinó. O sea, que tiene un plan con ellos aún antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol Pablo, y hago cita de este pasaje que se encuentra en una de sus epístolas, específicamente en el capítulo 1 del libro de los Efesios, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación de qué? Del mundo. O sea, Pablo es consistente en la revelación que Dios le ha dado de que tanto él como todos los que han venido a los pies de Cristo no son parte de un accidente espiritual. O sea, en otras palabras, cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, no hubo sorpresa de parte de Dios. O sea, Dios no se sorprendió de que su expiación pudiera alcanzarle a usted. Todo lo contrario, Él simplemente se sentó en su trono esperando a que todo el plan que Él se había establecido desde la eternidad se cumpliera. Como dice en uno de los salmos, que Él se sentó hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Pero no solamente sus enemigos, sino también el aspecto de que sus hijos, aquellos por el cual Dios tiene un plan desde la eternidad, llegarán efectivamente a tener una relación con Él por causa de la expiación perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, nosotros, mis queridos hermanos, no fue que un día simplemente nosotros dijimos, oye, ven acá, yo quiero ahora buscar de Dios y eso entonces solamente nació de mi corazón. No, si nació de nuestro corazón, gloria a Dios. Pero la razón por la cual ese deseo nació en tu corazón es porque Dios había establecido desde la eternidad que en el momento designado por Él, en las circunstancias designadas por Él, en el lugar designado por Él, a ti y a mí, a todos nosotros, seríamos confrontados con el Evangelio. Y el Evangelio para nosotros era entonces viene a ser un refrigerio, ya que podemos tener los ojos abiertos y apreciar que Dios es nuestro, en la persona de Cristo, es nuestro Salvador, que merecemos el castigo, pero sin embargo a través de Cristo recibimos la gracia, recibimos el perdón de nuestros pecados y entonces le abrazamos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, a Cristo y a Dios como nuestro Padre. Porque la Escritura establece que solamente gozan de la posición de hijos aquellos que han recibido a Jesucristo, a los que creyeron en su nombre, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Pero en la lectura que tenemos aquí en Efesios capítulo 1, estoy en el verso 4, repito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de qué? De su voluntad. Todas las cosas han de obrar para bien para los hijos de Dios, primeramente porque usted y yo no hemos llegado a este estado de hijos de Dios, adoptados por medio de Jesucristo, por un acto de accidente, sino al contrario, con todo un plan delineado desde la eternidad, del cual nunca nadie podrá hacer fracasar. Esto para mí, mis queridos hermanos, es una verdad preciosa. Es una verdad que nos da paz en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. Porque quiere decir, mis queridos hermanos, que Dios no vino al conocimiento de mi persona o de tu persona en el momento que nosotros nos abrazamos a Él. No, a todo lo contrario. Nosotros
estamos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo trabajó en nuestras vidas, cambió nuestros corazones, escuchamos el Evangelio nos persuadió y tuvimos la voluntad para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestro corazón. Y entonces, mis queridos hermanos, lo que Dios ha hecho simplemente esperar es que ese hijo pródigo regrese. O sea, el Señor sabía que vamos a llegar. Sabíamos que íbamos a estar en su regazo. Sabía que íbamos a ir corriendo hacia Él. ¿Por qué? Porque ahora sí lo había planificado desde la eternidad. Gracias le doy a Dios que yo no soy el resultado, ni usted tampoco, de un accidente. Los ángeles sí pudieron haberse sorprendido de que un pecador como yo haya llegado a los pies de Cristo. Sí, los ángeles que tienen un conocimiento muy limitado, igual que nosotros, pudieron haberse sorprendido que un Saulo de Tarso se convirtiera en un gran misionero y en un gran apóstol para la gloria de Dios. Sí, los ángeles pudieron haberse sorprendido de que usted haya venido a los pies de Cristo, pero sin embargo Dios nunca se sorprendió. A todo lo contrario, Dios le esperaba. Dios le esperaba porque usted estaba su plan glorioso desde la eternidad. Así que todas las cosas obran para bien, primeramente porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, en el pasado, desde el pasado hemos estado en la mente de que, como dice Pablo en Efesios, antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese creado, nuestro Dios soberano había determinado que iba a tener una relación con nosotros por medio de Jesucristo, una relación fundamentada en la gracia, porque Dios no nos llamó ni nos escogió porque hubiese en nosotros algún tipo de mérito que sobrepasara al resto de la humanidad. No, todo lo contrario, nosotros somos tan pecadores como toda la humanidad, pero sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, envió a Cristo a morir por nosotros. Y así también nosotros tenemos que predicar y compartir el Evangelio a otras vidas. Hay otras vidas que responderán al mensaje del Evangelio. Hay otras vidas que vendrán a ser parte de la gran familia de la fe. Hay otras vidas que vendrán a ser parte de la familia de la fe en su expresión local, que es la iglesia. Pero Dios ha determinado que sea a través de la predicación del Evangelio que esas vidas ven a Cristo. Así que nosotros hemos de compartir y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, para que vengan también a los pies del Señor. Ahora, ese propósito, de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 29, de que nos predestinó, es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, el propósito por el cual Dios nos escogió es para que nosotros entonces pudiéramos conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué es conformarnos? O sea, que vayamos dejando atrás nuestra antigua manera de vivir y podamos, utilizando el lenguaje paulino en Efesios, revestirnos del nuevo hombre que está creado, que es según Dios. Nuestro modelo es, como lo identifica Pablo aquí, el primogénito de entre los hermanos es Cristo. Y hay que aclarar que aquí la expresión primogénito no implica que él fue el primero de la creación en términos como si redujera a Cristo a simplemente un hombre perfecto o un ser angelical, porque nosotros creemos por la revelación de las Escrituras que Jesucristo es mucho más que un hombre, Jesucristo es Dios. Pero lo que está diciendo es que en términos humanos, o sea, porque ya que Cristo gozaba de doble naturaleza, 100% Dios y 100% hombre. Y en base a esa naturaleza, la parte humana de Jesucristo está muy identificada con nosotros. Dice la Escritura que precisamente Él vino a ser como nosotros para compadecerse de nuestras debilidades. Así que nosotros podamos tener confianza de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo.
Jesucristo padeció por todas las circunstancias que puede experimentar un ser humano en términos de que de decepción. Él sufrió traición, sufrió la negación de un discípulo. Él participó de la tristeza que provoca la muerte, ya que lloró ante la tumba de un ser querido llamado Lázaro. Tuvo hambre también, pasó por tiempos de ayuno. También pasó por el sufrimiento que tenía que ver con el castigo corporal que él tuvo por causa de su sacrificio en la cruz. Pero también fue tentado, pero nunca pecó. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero sin embargo se expuso para poder socorrer a todos los que son tentados, entiéndase que a nosotros. Entonces, de manera que ya Cristo, habiendo resucitado de la tumba y habiendo ascendido a los cielos, viene a ser nuestro modelo, viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, como dicen acá en inglés, nuestro Big Brother. O sea, nosotros nos podemos identificar con Jesucristo, no solamente por causa de su humanidad, de su sacrificio, sino más bien por las virtudes de Cristo. Ahora nosotros hemos de conducirnos de acuerdo al carácter de Cristo, no a lo que heredamos de Adán, que fue el que nos llevó a la destrucción, que la desobediencia de nuestro primer padre, Adán, lamentablemente nos llevó a una decadencia espiritual. Todos hemos nacido en pecado. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios por el segundo Adán, que así lo identifica Pablo en Romanos, que es Jesucristo nuestro Señor. Porque por la desobediencia de uno vino la muerte a todos, pero por la obediencia de uno vino la salvación a muchos, a todos los que han creído en Él. Y no solamente nos salva, sino que también que nos transforma. Entonces cambia nuestra cosmovisión, cambia nuestra manera de ver la vida. Nosotros sí sufrimos como los demás, pero la diferencia es que no sufrimos como si no tuviéramos esperanza. Podemos ser afligidos, pero sin embargo no destruidos. O sea, podemos pasar por momentos de tristeza, pero nunca estaremos abatidos. ¿Por qué? Porque Dios soberano nos mantiene de su mano por el plan glorioso que ha hecho desde el del pasado. Dios nos conoció y también nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen. Por eso todas las cosas obran para. Pero no solamente eso, sino que también lo hemos analizado en la perspectiva del pasado, de lo que ocurrió antes de todas las cosas. Ahora, también vamos a hablar de lo que es el presente del creyente. En el pasado, Dios hizo una gran obra, un plan que nos aseguraba nuestra salvación y nuestro estado de redención con Él. Pero en el presente, entonces, por causa de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Él ha planificado, entonces en el presente gozamos de la dirección de Dios. En otras palabras, somos encaminados ¿qué? Por Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso 30, dice, y a los que predestinó, o sea, en el tiempo pasado, de acuerdo al plan maravilloso de Él, dice, a estos también que llamó. Y a estos que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también que glorificó. En otras palabras, en el tiempo presente gozamos del llamado eficaz del Señor. En el tiempo presente, nosotros que estábamos perdidos, de nosotros estamos ajenos de todo lo que es Dios. Sin embargo, Dios nos buscó y Dios nos encaminó para tener una relación con Él. ¿A través de qué? De Jesucristo. En un momento dado, nuestra condición, como lo describe Pablo en Efesios capítulo 2, es una condición de muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Muerte espiritual es que aunque nosotros físicamente estemos vivos, aunque podamos tomar decisiones en el plano humano, sin embargo, en lo que concierne a Dios, nosotros no queríamos buscar a Dios y nos interesaba absolutamente nada. Inclusive cuando se nos hablaba de Dios, nosotros dábamos la espalda. No queríamos.
cuando nos invitaban a la iglesia a congregarnos. Eso siempre encontrábamos una muy buena excusa para no ir. En el libro de excusas, óigame, ese libro es inagotable. Estaba la excusa del tiempo, estaba la excusa de la distancia, estaba la excusa de la ropa que se había que poner, había la excusa de que allá a lo mejor me iban a ver de manera extraña. O sea, en el libro de excusas, óigame, ese es una fuente inagotable. Porque cuando el ser humano no quiere hacer algo, siempre va a hallar una buena excusa para no. Y por causa de nuestra muerte espiritual, siempre hallamos muy buenas razones para nunca acercarnos a Dios, porque no nos interesaba. Pero sin embargo, eso cambió. Un día, en nuestra rutina diaria, en mi caso fue a los 15 años de edad, no sé en el caso suyo, en qué momento fue. Pero caminando mi rutina, sin embargo, Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Y hubo un momento que pude recibir en mi alma y en mi espíritu esa hermosa impresión de que Dios me llamara por su nombre. En otras palabras, que me dijera: Carlos, en puerto, envía a Cristo a morir por ti. En ese momento, mis ojos se abrieron. Y aquello que antes no deseaba, ahora lo anhelaba. Aquello que antes no me interesaba, ahora me interesaba. Ahora no habían excusas para no ir a congregarme, ya no habían excusas para no orar, ya no habían excusas para no leer la Biblia. Todo lo contrario, quería todo el tiempo del mundo para poder buscar de Dios. Ya ahora me entristecía si no podía encontrar tiempo para crecer espiritualmente. Ahora era motivo de frustración si no hallaba el tiempo necesario para seguir creciendo en el Señor. Pero ¿por qué ocurrió eso? Porque Dios me llamó eficazmente como te ha llamado a ti si eres creyente. El gran ejemplo que podemos ilustrar esta gran verdad es en Juan capítulo 11, verso 43 al 44. Y es cuando murió ese amigo de Jesús, esa persona tan cercana, Lázaro. Ese hombre ya llevaba días que había muerto. En el momento en que Jesús físicamente se acercó a la tumba, ya estaba en estado de descomposición. Y Jesucristo le dijo a una de sus hermanas: mueve la tierra, mueve la piedra. Y movió la piedra. Y entonces su voz de autoridad dijo lo siguiente: Lázaro, sal fuera. Y en ese momento, ese cuerpo muerto, ese cuerpo que estaba en estado de descomposición, de momento comenzó a tener vida nuevamente y se levantó y fue hacia aquel que pronunció esa voz de autoridad. Entiéndase que es Jesucristo nuestro Señor. Mis queridos hermanos, en el presente, ¿qué ha hecho Dios? Dios, para llevar a cabo lo que había planificado desde la eternidad, nos llamó, usó circunstancias, utilizó personas y nos llamó. Posiblemente tu experiencia con Cristo fue fuera de tu país, fue aquí en la nación norteamericana. Y a lo mejor tú no entendías muchas situaciones que estaban ocurriendo, pero más que tú encontrar el gran sueño americano en este país, encontraste algo superior a ese sueño. Fuiste encontrado por Dios y abrazaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios te trajo, te hizo cruzar mar para venir al encuentro de Él, porque su llamado es que eficaz. Y no solamente Dios te llama eficazmente para acercarte a Jesucristo, despertarte y resucitarte de esta muerte espiritual para que puedas abrazar al Salvador y Señor de nuestra vida, sino que hoy día gozamos de la dirección del Espíritu de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso 14, lo siguiente. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿qué? De Dios. O sea, en el pasado, en la mente de Dios y en su propósito. En el presente, que gozamos, que estamos dirigidos ¿qué? Por Dios.
Como dijo el salmista en el Salmo número 37, versos 23 y 24, dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, Dios dirige nuestro camino. Jehová es nuestro pastor, como dijo David, y nada nos faltará. Aun cuando lleguen momentos en que vengan dudas a nuestro corazón y hasta anhele ciertos momentos despegarnos de su presencia por causa de nuestra humana debilidad, sin embargo, regresaremos bajo la dirección del buen pastor, que es Cristo Jesús. Porque su llamado es eficaz, porque vino desde la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y por último, podemos apreciar también no solo nuestro pasado y presente, sino que también el texto nos habla de nuestro futuro glorioso. ¿Y cuál es ese futuro? Es la glorificación. Dice en el verso 30, y a los que justificó, a estos también que glorificó. En el pasado, Dios ha hecho un plan con nosotros. Y aun cuando caminábamos en ese momento, en un momento dado en la vida, de espaldas a Dios, sin buscarle, sin conocerle, sin embargo, Dios envió a alguien que nos predicara el Evangelio, envió a su Espíritu Santo que trabajara en nuestro corazón. Y entonces en el tiempo presente nos llamó. Su llamado es eficaz, es irresistible. Podemos venir a los pies de Cristo, vamos eficazmente hacia Él, porque el creador del cielo y de la tierra es el que nos llama y nos convoca. ¿Cómo se va a cerrar nuestro corazón hacia una voz tan poderosa? Hacia una voz de aquel que fue el que por su palabra creó los cielos y la tierra. Y si aún la nada no se pudo resistir para que diera lugar a las formas, a la creación, ¿cómo es posible que esa voz poderosa de Dios llame a un pecador como yo y como usted y no vayamos a correr hacia Él? Si es la voz de nuestro amado todopoderoso, del cual nos invita y nos hace parte de su reino. Y entonces gozamos de esta esperanza futura, que es que la glorificación, glorificados que por Dios. Dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Y hablando de este estado de lo que es nuestro futuro, la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Mis queridos hermanos, que cuando llegue el momento que tengamos que partir de esta tierra, que nuestros ojos terrenales se cierren aquí, pero se abran en la eternidad. Tenemos en el Señor un edificio no hecho de manos de los. Y vamos a estar en la presencia del Señor descansando hasta que llegue el momento en que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, dice la Escritura, venga por segunda vez y los muertos en Cristo resuciten primero. Entonces, en ese momento de resurrección, vamos a tener cuerpos glorificados, en otras palabras, cuerpos de los cuales ya no habite la corrupción, ni habite todo aquello que nos impedía y nos obstaculizaba poder tener una relación con Dios mucho más óptima. Vamos a estar con Él para siempre. Satanás ya no será un problema. ¿Por qué? Porque él mismo va a ser ya de una vez eliminado. Será lanzado al lago de fuego y azufre, de acuerdo a la imagen que nos ofrece Juan en el libro de Apocalipsis. Ya por causa de nuestra glorificación del cuerpo, entonces no tendremos esa lucha con el pecado. Y estaremos toda una eternidad adorando a Dios. Colosenses 3, verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en qué? En gloria. O sea, nuestra vida, que es Cristo, ahora estamos escondidos en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando llegue el momento de su manifestación gloriosa y definitiva en su segunda venida, también seremos manifestados con el que en gloria. A lo cual el apóstol Juan, en uno de sus escritos, específicamente en la primera epístola, en el capítulo 3, verso 2, él dijo lo siguiente acerca de esta esperanza que tenemos al final de los tiempos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que estamos gozando en el tiempo presente. Ahora somos hijos de Dios.
Bendito sea su nombre. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entiéndase Jesucristo, seremos semejantes a Él. O sea, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, como leímos en Romanos 8:29. Y le veremos tal como Él es. O sea, mis queridos hermanos, nuestro futuro goza de seguridad. ¿Por qué? Porque seremos glorificados por nuestro Dios. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus benditas manos. Su plan es eterno, su plan que es seguro, es definitivo. Así que hemos podido, en este caso, apreciar estas tres dimensiones del plan de Dios para con nosotros. Primeramente, desde el pasado podemos apreciar, de acuerdo a la revelación de la Escritura, que hemos estado en la mente de Dios. Como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el presente podemos apreciar que somos encaminados por Dios, somos dirigidos por el Espíritu de Dios, porque aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios son legítimamente que sus hijos. Nuestros pasos están ordenados por el Señor que nos guarda, por nuestro buen pastor. Y nuestro futuro, óigame, la glorificación. Nuestro futuro es la consumación de todas las cosas, la redención definitiva de nuestra vida. Ya nuestro cuerpo será completamente transformado para su gloria. No tendremos, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque todas las cosas han sido hechas. Y concluyo con este verso precisamente de Romanos capítulo 8, donde luego de haber expuesto todas estas hermosas verdades, él hace una pregunta aquí retórica que dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha escogido, si Dios nos dirige y si en Dios tenemos esa esperanza futura de la glorificación, óigame, entonces en el tiempo presente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él que todas las cosas? Así que en el tiempo presente que nos toca a nosotros confiar. Y esta no es una confianza fundamentada en un vacío, sino en lo que hemos expuesto de la palabra de Dios. Tú amas a Dios, todas las cosas obrarán a bien. Amas a Dios es porque Dios te ha escogido. Amas a Dios, eres dirigido por Él. Amas a Dios, serás glorificado en Él. Y hoy las tribulaciones que vivimos las podemos soportar por la esperanza gloriosa que tenemos que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorioso plan de Dios. Plan perfecto en una persona perfecta en Cristo Jesús. Bendita Trinidad que opera en nuestra gloriosa Dios el Padre haciendo el plan, Dios el Hijo ejecutando el plan, Dios el Espíritu Santo aplicando eficazmente. Y al final estaremos todos en la presencia. Y a ti que estás escuchando este mensaje, creo de todo corazón que no es casualidad que estés expuesto al mismo, porque creo firmemente que Dios está trabajando. Si hay un deseo en ti de acercarte a Dios, si en este momento hay una confrontación en tu propio espíritu de que sientes realmente tristeza por tus pecados y la urgente necesidad de perdón y de reconciliación con Dios, quiero decirte que Dios está trabajando y que el camino es Jesucristo.
acércate a Él, porque al que Él viene, jamás le será echado fuera. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesucristo, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo. No ha habido una sola persona en el mundo que no haya deseado legítimamente el perdón de sus pecados, que no haya deseado legítimamente reconciliarse con Dios, que no haya deseado legítimamente apartarse de sus pecados y abrazar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que no se le haya sido concedido esa petición de que sea salvo. Así que, en medio de las circunstancias, amados hermanos, usted ama a Dios, siga confiando, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque somos parte de Dios. Eres bueno, 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 bueno.